hoy lo que voy a hacer es como un simulacro de yo ponerme en la posición de un estudiante, ¿ok? Algo así como de que hoy se me olvidó tal cosa, se me olvidó tal materia, entonces voy a mostrarles por qué polígonos, aunque se me olvidó tal cosa, eventualmente yo podría recordar, ¿verdad? O podría con solo observación o a pura lógica o lo que sea, ir viendo como tranquilamente este tipo de ejercicios de polígonos. ¿Ok? Pregunta, ahí están viendo, ¿verdad? El examen. Ok, perfecto. Entonces, tenemos proyectada aquí la pregunta número 15 de un examen. Entonces dice, considere la siguiente imagen donde los polígonos E, D, C, D, A y I, H, G, F, J presentan simetría axial. Entonces, simetría es, o lo que significa es que son un espejo. O sea, una es exactamente igual que la otra, nada más que están como espejeadas por un eje de simetría. Un eje de simetría quiere decir una raya que funciona de espejo. ¿Ok? Entonces, no es muy difícil adivinar que aquí la raya es esta. ¿Ok? Esa es la raya que funciona como espejo. Ese es el eje de simetría. ¿Ok? Ve que aquí ni siquiera lo están colocando en un plano. Ya se olvidaron del plano y simplemente están con dos figuras que dice presentan simetría axial. ¿Ok? Y eso es lo que significa. Entonces, simetría axial es que una es igual que la otra y se reflejan, ¿verdad? Es como un reflejo de la otra. ¿Ok? Entonces, viene la pregunta, ¿verdad? La pregunta que se presenta aquí es, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la distancia en unidades del punto H al eje de simetría? ¿Cómo sé yo cuáles unidades? Bueno, aquí arriba me lo dice. Cada cuadrito representa un cuadrado de lado una unidad. O sea, que cada cuadrito mide una unidad. Entonces, de H al eje de simetría. El eje de simetría, como les dije, es fácil de identificar. Siempre es una raya imaginaria, ya sea de vertical, horizontal o en diagonal o como sea, pero es una raya imaginaria que no es tan difícil de imaginar. ¿Ok? Creo que ahí es como bastante sencillo de ver qué es esa raya. No sé si alguien me dice como, bueno, no, o sea, para mí no era tan sencillo. Entonces tal vez buscamos una forma de que y no fue tan sencillo, pero en la mayoría de ejemplos es así. Así, vean que digamos de B a F hay 4 cuadritos, entonces llegamos al punto del centro y ahí es. Ese es el eje de simetría. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta distancia hay de H al eje de simetría? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál dirían ustedes? De 4. 4, ¿verdad? Muy evidente. ¿Ok? 4. Este tipo de preguntas, que parece bastante fácil, digámoslo así, vienen en el examen, aunque no lo crean. ¿Okay? Entonces, tal vez en algún momento, no sé, bueno, no sé si han fallado este tipo de preguntas, pero tal vez el fallar este tipo de preguntas es porque no entendemos palabras como simetría axial o porque no entendemos esta notación, no sé, se me ocurre, tal vez, o porque no tomamos en cuenta todos los apuntes, que cada cosita que nos indican aquí es importante. Es lo que se me ocurre por las razones que uno podría fallar ese ejercicio. No porque no entendí, no porque soy más inteligente o menos inteligente, no, no es eso. Lo que pasa es que normalmente la gente no lee. Digamos, yo podría decir que me atrevo a batear que un 70% de los estudiantes de bachillerato no leen el examen por completo. No lo leen. Entonces, si ustedes forman parte del 30-20% de los estudiantes que sí leen el examen, entonces van a tener una diferencia en sus notas, ¿verdad? O que sí entienden a la hora de leer. Esto es muy, muy importante. Alguien me decía, yo creo que era Michael,
que ya ahora por lo menos ya el examen no viene en chino, o no recuerdo si era Mariun, que me decía como ya el examen ya por lo menos ya no viene en chino. Y eso es importantísimo, que ya ahora usted lea el examen y usted diga, bueno, está en español, que muy bien, avanzamos. Eso es parte de... Entonces, con solo que usted entienda eje de simetría, ¿qué es el eje de simetría? Esta raya de aquí, del centro. El eje, el espejo, el eje de simetría viene siendo el espejo que parte en dos partes iguales, estas figuras que estamos viendo, o que refleja ambas figuras, ¿verdad? Que sería como el eje del centro. No hay palabras para enredar, en realidad. O sea, esto no es que están poniendo exactamente como palabras para enredar, no es eso. La realidad, digamos, es que son, que así se llaman. ¿Entiendes? Esos son los nombres. Entonces, más bien esos nombres buscan como marcar un estándar para que se entienda. Entonces, bueno, eso era uno de los ejemplos. Voy a ir viendo más. Voy a ir viendo más ejemplos. Vamos a ver, bueno, este todavía no. Pero, ok. Vamos a ver. Ok. Bueno, quiero hablar un poco de esto. Primero, estas palabras. Rotación, reflexión, traslación y homotesia. La homotesia hoy no la vamos a ver exactamente. Es muy sencillo, pero la homotesia lo que quiere decir es que yo tengo algo pequeñito, digamos como esta figura acá, y puedo hacer otro un poco parecido, digamos como así, pero más grande. Entonces, hay una razón que me indica que eso es un poco más grande. Estoy haciéndolo con el mouse, entonces por eso el dibujo está tan feo. Pero sí, ¿okay? Eso es más o menos la homotesia. Lo que quiero ver hoy, más que todo, la homotesia ya la vamos a ver con más cuidado, digamos, es como esos detallillos que yo digo que no son tan importantes. Es estas palabras, rotación, reflexión y traslación. Entonces, rotación, como la palabra lo dice, va a ser algo sobre un mismo punto, ¿verdad? Que simplemente gira, algo que gira, ¿ok? Reflexión es algo como lo que ya hemos visto, como lo que vimos con el eje de simetría, como la simetría axial y todo eso, ¿verdad? Es algo que se refleja. Y traslación es algo que yo no muevo de posición y simplemente lo traslado a otro lugar. Como lo que hacíamos con los círculos. ¿Se acuerdan que tuvimos ejercicios de círculos donde utilizábamos la traslación? No sé si recuerdan ese ejercicio particularmente, pero fue uno de que si nosotros decíamos, si movemos para arriba o para abajo, entonces el valor que acompaña la y en la fórmula suma o resta. Y si se mueve para la derecha o para la izquierda, el valor de x suma o resta. ¿Recuerdan más o menos ese ejercicio de traslación del círculo? Sí. Sí, ok. Ahora, entonces, un ejemplo de una reflexión es este que ya vimos acá. Esto es una reflexión. Pero, como no lo estamos viendo en el plano, no lo llamamos así. Pero es una reflexión. Aquí es fácil identificar que, por ejemplo, la figura B y la figura C tienen una reflexión, pero aquí como ya está en un plano, entonces ya podemos decir quién es el eje, el eje de simetría, que es básicamente el eje X. Vean que el eje X funciona como espejo entre estas dos. No es exactamente que la estamos rotando y la pusimos aquí, no, es que exactamente, vean que la distancia de aquí a aquí es la misma y este punto se parece mucho a este, y este a este con este, y así podemos relacionar cada punto. La figura es exactamente igual, pero está reflejada
con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vienen ciertas afirmaciones. Voy a leerlas. Entonces, considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems. Entonces dice el 16. Viene proposiciones. Cuando dice proposiciones es, bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Esto que estoy diciendo es una yeguada o esto que estoy diciendo tiene sentido? Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Son las que tienen sentido. Dice, 1. La figura C se puede obtener al aplicarle una homotesia de centro en el origen a la figura A. Eso, o sea, como les dije, la homotesia todavía no lo vamos a ver, pero definitivamente no. O sea, no es algo que usted refleja aquí y le sale una figura más grande o más pequeña, no. La homotesia es como proporcionalidad. Una figura que es pequeñita y la otra es como el reflejo de ella, no por reflexión, sino porque es como que es la copia, pero más grande. ¿Ok? Algo así como cuando la hija se parece mucho a la mamá o el hijo se parece mucho al papá, que dicen que es como la copia, pero en grande. ¿Ok? Eso es una homotesia, como padre e hijo o madre e hija. ¿Ok? Entonces, definitivamente no. O sea, esa, la 1 no. La figura B se puede obtener al aplicarle una rotación de centro en el origen a la figura A. Vamos a ver. Es que por decir de centro en el origen, definitivamente no. Entonces en esta yo votaría por ninguno. ¿Okay? Porque no es exactamente eso. O sea, no está rotando en el origen. Eso no es tan cierto. Podría decir en algún punto o algo así, pero no es una rotación de ese tipo. O sea, sí estamos viendo algo rotar, pero no en el origen. Vamos a ver, voy a ver la 17. La figura C se puede obtener al aplicarle a la figura B la transformación en el plano denominada. Y esto era a lo que quería llegar. La figura C, ¿qué es con respecto a B? ¿O qué es lo que podemos hacer con B para obtener C? Una reflexión. O sea, lo que hay entre B y C, ¿cómo se relacionan ellas? B y C. Es una reflexión. ¿Ok? Entonces vean que estas dos preguntas, sobre todo la 17 es la que más me interesa ahorita. Yo no la estoy obteniendo de algo, de un concepto maravilloso que me aprendí en un libro. ¿Okay? Lo estoy aprendiendo simplemente de observar. Entonces, no sientan como que el examen es solo procesos, fórmulas, un montón de cosas que tienen que aprenderse. No. El examen también es un poco de observación. O sea, es mucho, no un poco, es mucho de observar y analizar qué es lo que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay entre C y B? ¿Una rotación? Definitivamente no. ¿Una traslación? Parecería, pero no es una traslación porque deberían estar en la misma posición. O una homotesia. No, porque no es algo de padre e hijo, ¿verdad? Sino que es algo que se refleja como un espejo. Entonces es una reflexión. ¿Queda claro más o menos esa 17? Sobre todo, la 16 después la vemos como les digo, con más detalle. Pero la 17 ustedes dicen, sí, de fijo. O más o menos. ¿Qué dicen? Sí, yo lo veo bien. Ok. ¿Los demás? Sí, yo también. Ok, muy bien. ¿Quién entró antes? Pochi. Ahí está Pochi. Bienvenido, Pochi. Sí. Dice, al aplicarle una reflexión al punto 2.3 con respecto a... Ok, esta también es fácil, pero bueno, ahorita la veo.
quiero ver. Quiero ver esta. Un momento. Okay. Dice, considere la siguiente figura en la que se muestra el cuadrado ABFG. Entonces es el que está en gris, digámoslo así. Y el hexágono BCDEFH, que es el que está en, ¿verdad? Como en blanco y esta partecita dentro del cuadrado. ¿Ok? Después me dicen CD mide 12. Esa es la única medida que me dan. Y con base en eso, en esa información, hay que responder lo demás. Y con base en esa información, tenemos que responder lo demás. Este mide 12. El área del hexágono, ¿cuál es? ¿Verdad? Entonces me preguntan por el área del hexágono. Entonces yo voy a suponer que yo no me acuerdo del área del hexágono, la verdad. No me acuerdo de la fórmula. Digamos que existía una fórmula para sacar el área del hexágono y a mí se me olvidó. Entonces, porque esto no raya. Ahora sí. Área y se me olvidó. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es irme al final del examen. En su caso, pues es físico, entonces supongo que va a ser más fácil. Y me encuentro aquí un montón de fórmulas. ¿Okay? Que polígonos regulares, que no sé qué. Esta tabla que viene al final es un adorno, porque en realidad nadie la usa. O sea, esto por los siglos de los siglos ha sido un adorno. ¿Okay? Estas, pues sí se pueden usar un poco más. Básicamente, estas últimas son de figuras en 3D, que son bastante sencillas en realidad. Y estas son las de polígonos regulares. ¿Okay? En particular, están estas cosas que también vamos a usar bastante. Entonces, aquí, bueno, aquí vienen otras. Estos símbolos en realidad son bastante lógicos. Digamos que estos símbolos los pueden repasar desde ya, cuando vayan haciendo práctica. Estos que dicen símbolos. Las fórmulas, estas en realidad no son tan importantes. Vamos a ver cuál aquí, cuál me quedo con esta. A ver, aquí viene la fórmula del círculo, pero esa ya ustedes se la saben. Ya ustedes, bueno, aquí ponen A y B. Nosotros les llamamos H y K, ¿verdad? Distancia entre dos puntos, ahí viene una formulilla, pero en realidad no es tan importante porque nosotros prácticamente no la vamos a utilizar. Esta ni la vamos a utilizar. Coeficiente de variación. Esto, bueno, esto sí cuando veamos estadística, estas dos fórmulas. ¿Ok? Esta, yo creo que estas fórmulas que dicen fórmulas prácticamente ninguna la vamos a utilizar. Solo la del círculo, pero ya la vimos diferente. Y tal vez esas de estadística, pero en realidad no estoy seguro. Entonces, las que importan ahorita para estos temas que vamos a ver son las de esta página. Y en realidad las más, digamos, las más usadas o las que son más importantes de analizar son estas de polígonos regulares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular, empecemos por ahí, es todo aquel que tenga todos los lados iguales. Entonces, digamos, un cuadrado es un polígono regular porque los 4 lados son iguales. Un rectángulo ya no. Un cuadrado, vean que un cuadrado es como así, ¿verdad? Digamos, este mide L, este mide L, y este mide L, y todo, digamos, si uno mide 3, todos miden 3. Pero si ya yo tengo un rectángulo, estos miden 2 y estos 4, digamos. ¿Ok?
Entonces ya eso sería un polígono irregular. La figura del hexágono que nos dieron ahí y el cuadrado que nos dieron ahí, en ese ejercicio que acabamos de ver, son regulares. O sea, son regulares porque todos los lados miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, yo lo que puedo venir a ver, o lo que en este caso, si a mí se me olvida el área del hexágono, yo puedo venir a ver esto, que dice área es igual al perímetro por la apotema dividido entre 2. Entonces, ya yo tengo un lado. Vean que ya yo tengo un lado en ese ejercicio. Perímetro por apotema dividido entre 2. Ya casi me voy para arriba. Vean que, bueno, la apotema, otra forma de verlo es que es radio raíz de 3 medios. Ojo esa, para el hexágono regular. Radio raíz de 3 medios y perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, con esa información, me voy a ir para arriba a ver el ejercicio. Entonces, como les digo, supongamos que a mí del todo estaba haciendo la práctica y se me olvidó, entonces me fui a fijar, o estaba haciendo lo que sea y se me olvidó. Entonces, área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Qué es el apotema? El apotema es un segmento como este, que va del centro de la figura al centro de un lado. Esa es la apotema. Y el perímetro, ya ustedes lo saben, es la suma de todos estos lados. Y todos estos lados miden 12. Entonces, tengo 6 lados. Perímetro. Tengo 6 lados y todos miden 12. Entonces, 6 por... 72. Correcto. 72. 6 por 12 es 72. Ese es el perímetro. Entonces, lo que mide la apotema es... lo que mide la apotema me va a ayudar para completar ya el área. Aquí lo que podemos hacer, un ejemplo, en realidad, bueno, lo que podemos hacer o lo que siempre se hace en realidad es sacar un triángulo. Y con eso podemos obtener por medio de Pitágoras el valor de esa apotema. Voy a hacer el caso en particular para un hexágono regular. El hexágono regular tiene muchas propiedades muy buenas que nos ayudan a que esto sea bastante sencillo. Lo primero que pasa con un hexágono regular es que cuando yo, digamos, saco este triángulo, OD, este segmento OD, el segmento OE y el segmento ED, todos son iguales. ¿Ok? Son exactamente iguales. Entonces, OE, que es el que me interesa ahorita, este que parece como un radio, digámoslo así, OE, mide 12. Igual que el lado. En este caso, para el hexágono, OE mide igual que lo que midan los lados. ¿Ok? Entonces, en ese caso sería 12. EJ es la mitad del lado. Vea que aquí lo estamos partiendo a la mitad. EJ. EJ es la mitad de ED. ¿Verdad? Es la mitad de un lado. EJ mide 6. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide OJ? Hay una fórmula para eso, ¿verdad? ¿Cuál es? Raíz cuadrada de los dos lados que tenemos. Ajá. Elevado a la 2. La suma o la resta. La suma. Suma.
Entonces, digamos, usted me diría 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Correcto. Entonces, mi pregunta es, de nuevo, ¿es suma o aquí va resta? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Bueno, ya Michael me dijo suma. ¿Alguien se atrevería a decir que es una resta? ¿O sabe si es una resta o si es una suma? ¿Y por qué? O sea, de fijo es esta fórmula. No es suma porque lo que necesitamos sacar ahí es la hipotenusa. La hipotenusa, en este caso, es este, que mide 12. ¿Ok? Porque el ángulo recto está aquí. Entonces, la hipotenusa es el que está al frente. Entonces ya sabemos cuál es. Y digamos que ese mide X. Entonces, X es un cateto. Entonces, la hipotenusa es 12. Esto es una resta. ¿Ok? Es una resta. El grande es OE. Estamos sacando uno de los pequeñitos. Entonces, al grande le restamos uno de los pequeños y nos tiene que dar el otro. ¿Ok? Si lo metemos ahí, ya en esa fórmula, nos va a dar el valor que básicamente es 6 raíz de 3. Eso les tienen que dar. 6 raíz de 3. ¿Sí les dio eso? No sé si tienen calculadora en mano. 6 raíz de 3. Y allá también estaba una fórmula que nos decía que la apotema era igual a R raíz de 3 medios. Y vean que R era OE. Era 12. Raíz de 3 medios. OJ. Ajá, esto es la apotema. Sería exactamente OJ. Sería 12 raíz de 3 medios. Pero 12 medios es 6. Entonces, apotema era igual a 6 raíz de 3, que fue exactamente lo que nos dio acá. ¿Ok? Entonces, bueno, para mí es mejor que lo hagan así, porque se relaciona con lo que ya hemos visto, para hacerlo de una sola manera. Ahí hay una formulilla que nos encontramos al final, pero yo siento que no se ocupa si ustedes manejan o siguen llevando la misma línea que hemos llevado. Pero independientemente de si usamos eso o no, igual ocupan la medida del radio. Pero bueno, el radio es igual al lado, como les dije. Entonces 6 raíz cuadrada de 3 sería la apotema. La apotema. Entonces el área finalmente va a ser el perímetro, que es 72. Le multiplicamos 6 raíz de 3, que es la apotema, y eso lo dividimos entre 2 y nos va a dar el área. Entonces el área es 216 raíz de 3. Es esta opción, la última opción. ¿Quedamos claros? Hasta acá, más o menos. Entonces vean, lo que yo hice, yo poniéndome como en lugar de estudiante. Se me olvidó el área de un hexágono. Pero resulta que el área del hexágono, del octágono, de lo que sea, mientras sea regular, me voy a la lista al final y encuentro que es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro ya lo tengo de gratis prácticamente. ¿Por qué? Porque es una figura de 6 lados y todos miden 12. Entonces 6 por 12, 72. Ya tenía el perímetro. Lo que tenía que sacar era la apotema. Pero la apotema siempre se saca con Pitágoras. Y en el caso del hexágono regular es simplemente 12 al cuadrado menos 6 cuadrado dentro de la raíz. Y ya tengo que la apotema era 6 raíz de 3. Entonces agarro esa apotema, la multiplico por el perímetro, la divido entre 2, o sea, lo meto entre la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2,
y me va a dar la respuesta que yo quiero. ¿Ok? Si no les da, a la hora de multiplicar esto, si no les da 216 raíz de 3, que yo creo que sí, A mí entonces, no me dio eso. vamos a ver, por Me dio 374. A mí también me dio eso. 364,122978. Ajá, 74. Ok, 12, 29, entonces, sí. la táctica más fácil, digamos, para mí lo más fácil o lo más sencillo es quiten el raíz de 3. Y ¿Y 72. cómo sabemos cuándo hay que quitarlo y cuándo no? No, digamos, si ven que no coincide con esto, y aquí tienen el raíz de 3, ¿verdad? Entonces, lo quitan un momento y ven cuánto les da. 72 por 6 dividido entre 2. 72 por 6 dividido entre 2 da 216. Y 216, ahora sí, multiplíquelo por raíz de 3. 216 por raíz de 3. Y esa es. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué lo quito? En realidad no es que lo quito, es que ya yo sé que va a ser algo por raíz de 3. Entonces, Pero si yo lo pongo y lo multiplico, me vuelve a dar 374. sí, pero si de 374 es 216 por raíz de 3. Aquí no le van a poner todos los decimales. El problema es que llevan muchos decimales. Entonces, por simplificación, uno casi siempre pone la raíz. De hecho, bueno, no. Si no toca ahí la fracción tampoco. ¿Qué es lo normal? Vamos a ver. Lo común. Lo común es nosotros, digamos, como profesores, digámoslo así, no ponemos decimales, un montón de decimales en las respuestas, porque da como para confusión. Entonces, lo normal es, si una fracción no se puede simplificar, ya más, por ejemplo, un medio, entonces uno no pone 0,5, que es como sale en la calculadora. Uno pone un medio, así tal cual. ¿Ok? Si viene una raíz, yo como profesor no pongo 374,1229,97. No, 29,74. No pongo eso, porque aquí yo sé que siguen decimales y decimales. Entonces, ¿qué pongo? De 216 raíz de 3. No multiplico esas cosas. Entonces, si de casualidad, digamos, no le sale con la raíz, entonces juegue con el número que hay afuera. Jugar con el número que hay afuera me refiero a si usted simplemente omite la raíz de 3, digamos, la omite un rato, ¿verdad? Solo la dejan como en el resultado final. Entonces, vamos a ver, por decirlo así, lo que se estudia es cuál es este número que está acompañando a raíz de 3. ¿Ok? Y ese número que está acompañando a raíz de 3 es 216. ¿Cómo lo sé? Sí, me fijo en la respuesta. En las respuestas. Me fijo en las respuestas. ¿A qué quiero llegar? A un número que acompaña a raíz de 3. Digamos que ya tengo la raíz de 3. Entonces, 72 por 6 dividido entre 2 es 216. Sí, descartar las respuestas. Sí. Y, o sea, llegarle a la respuesta correcta, pero la respuesta va a ser al final raíz de 3. Otra forma es de meter todos estos valores en la calculadora y el único que les va a dar 374,12 no sé qué es este. Este les va a dar mucho menos. Este les va a dar como 180 y resto. 180 y resto, digamos. Este les va a dar 70 y resto. Y este les va a dar 30 y resto. Una cosa así. Bueno, no recuerdo. Pero el único que les va a dar 374 es este último. También. Es otra forma de verlo. Pero Ok, para mí, profe, o sea, entonces, por velocidad, lo más fácil es, ok, tengo 6 raíz de 3 por 72 medios.
Jay, ¿cuánto es lo que hay aquí afuera? 216. ¿Qué me decía? Entonces, como dato curioso, en Pitágoras, si tengo la hipotenusa, la operación va a ser una resta. Y Ajá, si tengo los catetos, los costados, por decirlo así, ajá, entonces necesito averiguar la hipotenusa, va a ser una suma. correcto, correcto. Ok. Exactamente eso. Si tengo la hipotenusa, va a ser una resta. Si no tengo la hipotenusa y lo que ocupo es la hipotenusa, entonces va a ser la suma de los dos pequeños, de los dos costados, como dice usted también. Me gusta decirle costados, porque son los costados de este, ¿verdad? El ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo ahí, más o menos? Ujú. Ok. ¿Los demás? ¿Qué tal? ¿Quedamos claros con este ejercicio del hexágono? Marión, Pochi, Erika. ¿O les gustaría como algo que repita o lo que sea? No hay problema, digamos. O sea, si hay algún paso como que ustedes dicen, esto no me suena tanto. Entonces, dijiste que la hipotenusa era la que estaba enfrente del ángulo. Correcto, correcto. Ok. En este caso, OE, ¿verdad? O la que mide 12. ¿Verdad? Ese 12 es el que está al frente del ángulo recto. Entonces, siempre va a haber un triángulo así, ¿verdad? El ángulo es este, entonces esta es la hipotenusa. Siempre. Esté en la posición que esté el triángulo, ¿verdad? Esa es. ¿Okay? Ok. Quedamos claros con este toque de aquí de cómo sacar el 216 raíz de 3, que simplemente preocúpese por lo que está fuera de la raíz y la raíz manténgala ahí y ya está. Este toque sí, queda claro. Para pasar al ejercicio del cuadrado, que es un poco más sencillo porque ya hicimos el anterior, pero ahí sale. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver. Sabemos. Vamos a ver si lo puedo sacar de otra forma. Okay. Uh-huh. Creo que esto tengo que verlo con otra fórmula, entonces, a ver, quiero hacerlo fácil, no complicarle la vida con ese cuadrado. Lo que ocupamos, básicamente, bueno, nos están pidiendo el perímetro. Lo que ocupamos es conocer uno de sus lados, un lado que uno conozca, por ejemplo, si averiguo este, entonces simplemente ese lo multiplico por 4, ¿verdad? Si este me diera, qué sé yo, 20, entonces, bueno, ya encontré. No, por este lado no. Lo que mida ese lado, ¿verdad? Si lo encuentro, entonces ya voy a tener el perímetro del cuadrado. Digamos, si este mide, ¿verdad? 5, entonces el perímetro sería 20, ¿verdad? Porque es 5 más 5 más 5 más 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? El perímetro es simplemente sumarlos. Entonces, yo lo que ocupo es este lado de acá. Y lo que puedo ver
digamos así, como observar, es, aquí tengo otro triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide desde aquí, desde el centro hasta acá? OE, ¿cuánto medía? ¿Cuánto medía la hipotenusa del triángulo pequeñillo? Raíz cuadrada de 3. 6 raíz cuadrada de 3. No, ese medía X. Yo digo Ajá. la hipotenusa, 12. esta medía 12, exacto. Ujú. Exacto. Entonces, si ese medía 12, ¿cuánto mide desde 24. E pero hasta B? Exacto, 24. Entonces, la hipotenusa en ese caso mide 24. ¿Cuánto mide FE? 12. 12. Entonces, ¿cuánto mide FB? FB mide la raíz de 24 al cuadrado, más o menos. Michael. Ujú. Eso sería, sería una resta, ¿verdad? Porque tenemos la hipotenusa. Exacto. 24 al cuadrado menos 12 al cuadrado. 12 raíz de 3. Y eso les va a dar 12 raíz de 3. Es correcto. 12 raíz de 3. ¿Ok? 12 raíz de 3. Ojo, 12 raíz de 3 mide uno de los lados. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro? El perímetro es 4 veces 12 raíz de 3. Y aquí hacemos el mismo toque que antes. 4 por 12, 48. Entonces va a ser 48 raíz de 3. ¿Ok? La respuesta es la opción C. Vean que no son conceptos distintos a los que ya hemos visto. Solo son aplicaciones distintas. ¿Ok? Aplicaciones distintas a lo que ya hemos visto. Pero seguimos usando Pitágoras, seguir calculando el perímetro, todo eso. ¿Ok? Es el perímetro. O sea, simplemente sumar todos los lados. Solo que aquí se usa mucho Pitágoras, 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 1000 veces. ¿Ok? ¿Quedamos claros con estos dos ejercicios? Sí. Ok, perfecto. Erika, más o menos. Ahí veo que. Más o menos, la verdad. ¿Cuál de los, vamos a ver, ¿hay algún paso en específico o alguno de los dos ejercicios en específico que diga usted como, bueno, me gustaría entender por qué hizo esto? Porque estoy haciendo rayones, ¿verdad?, sobre el examen. Eventualmente vamos a ver muchos más ejercicios, pero se entiende más o menos Ahorita que pusieron, bueno, que dio el resultado aquí 48, yo no sé si fue que yo me conecté de última porque se fue la electricidad ahorita. No sé antes de eso. Ok. El 48 raíz de 3, ¿cómo llegamos a ese 48 raíz de 3? Digámoslo así. Ajá, sí. Ok. Vamos a ver. Lo primero era que ocupábamos este segmento de acá. Desde B. Desde B hasta F. El segmento de B hasta F. Entonces, ahí tengo un triángulo. Yo sabía que la hipotenusa, que es todo este grande, mide 24. ¿Okay? Entonces voy a sacar eso en un triángulo acá. Tengo así. Este es B, este es F y este era E. Entonces, yo sé que toda la hipotenusa tenía hasta aquí, hasta la mitad, medía 12. Entonces, completa mide 24 la hipotenusa.
Este era, ay, este FE es el lado de un hexágono, entonces mide 12. Y entonces este, digamos X, le decimos X, se saca por Pitágoras. ¿Pitágoras cómo? Vamos a ver, la fórmula para X era raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría esta fórmula, Erika? O sea, ¿quién sería el grande? La hipotenusa. 24. 24, ¿verdad? Entonces sería 24 al cuadrado menos. ¿Por qué menos? Porque es al grande, le vamos a quitar uno de los pequeños para obtener el otro. Pues, o como dijo Michael, siempre que tenemos la hipotenusa, entonces la fórmula es una resta. ¿Ok? Tenemos la hipotenusa, entonces es una resta. 24 menos 12, ¿verdad? 12 al cuadrado, y eso lo aumento en la calculadora y me va a dar 12 raíz de 3. Eso es lo que mide X, 12 raíz de 3. Eso mide un lado del cuadrado. Pero el cuadrado tiene de 4 lados, todos son iguales. Entonces simplemente di la multiplicación de 4 por 12 raíz de 3 me tiene que dar el perímetro. Entonces, bueno, voy a dejar esto aquí y me voy acá, a este cuadro que borré antes. Este me dice que 4 multiplicado por 12 es 48, y entonces la respuesta es 48 raíz de 3. Sí, tiene 4 lados y 12 por 4, 48. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Obviamente aquí Lo que está... estábamos, Ajá, lo que estábamos tratando de averiguar era el perímetro del cuadrado. correcto, ¿verdad? No solo un lado. Ahí 12 raíz de 3 es un lado del cuadrado, pero no es el perímetro. Perímetro es todo, ¿verdad? Perímetro es todos los lados. Vean que aquí obviamente está todo en azul, todo feo, todo lleno de rayones, no como en la otra pizarrita que está todo bonito. O bueno, más o menos bonito. Menos feo, ¿verdad? Aquí está todo encima de todo, porque solo, de hecho, literalmente solo puedo rayar encima del examen, porque estoy rayando encima de un PDF. Pero es para ir, ¿cómo les digo? Acercándolos a los ejercicios de polígonos y que vean que prácticamente yo no me sé nada de memoria. O sea, simplemente agarré el área del apotema, el área del hexágono, la busqué en la lista. Pitágoras, eso sí me lo sé, pero ya ustedes también se lo saben. Pitágoras lo hemos ido usando. Y el perímetro, que es simplemente sumar todos los lados, o sea, no hay ninguna ciencia. En este caso, pues todos los lados son iguales, entonces 4 por lo que mida uno de los lados es el área, el perímetro del cuadrado. Si me pidieran el perímetro del hexágono, vean que son 6 por lo que medía cada uno de sus lados, que era 12, ¿verdad? Entonces, no he visto conceptos nuevos exactamente hoy. Simplemente es lo que ya vimos, aplicarlo a otra cosa, a una figura más grande, a una figura diferente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto ya ustedes lo pueden ir practicando. Lo único tal vez ahí que agregaría es un poquito más de traslación, de cuál es el eje de simetría, qué es una rotación. ¿Ok? Entonces lo vamos a seguir viendo con más y más y más y más ejercicios. Ok, creo Pero, que... profe, lo importante Ajá. que me pareció ahí que el análisis del hexágono que tenemos ahí, porque ese HF, ¿qué es? B, Ajá. lo confunde a uno a la hora de que le piden el perímetro del cuadrado. Ajá, ajá.
Sí, como o sea, como ver este triángulo. Ajá. Sí, lograr llegar a ese punto es como lo que siento yo que va a ser, Exacto, que tenemos que aprender, digamos. Que exacto. usted lo ve así y te piden el perímetro de ese cuadrado y ese HFB, y piensa uno que debería de tomar ese como referencia para poder sacar ese costado. Probablemente sí se puede, pero no creo que sea lo más fácil. Lo que vi es que no era lo más fácil porque este segmento está muy difícil de averiguar. Se puede, probablemente se puede, pero no es tan fácil. Sí, nada fácil. De hecho, ese mide, ¿cuánto mide? Medía 12 raíz de 3. Probablemente, 6 raíz de 3, probablemente sería 3 raíz de 3, raíz cuadrada de 3. sí, ni siquiera es, ni siquiera mide 3 raíz, no, mide algo raro. Sí se puede sacar, pero bueno, ahí, ya ahora que sabemos el grande, podemos sacar este pequeño. Pero como ese pequeño no lo daban, entonces en realidad es guiarse con otra cosa. Y era Sí. con lo que ya habíamos hecho, con este grande. 24, 12, entonces se mide. Siempre es formar un triángulo, siempre es encontrar el triángulo ideal. Que a fin de cuentas eso es. ¿Sí? Entonces, como les dije, hoy quería acercarlos a ciertos ejercicios de polígonos que, que son de análisis. Que por más que yo los inunde de materia, voy a